Bueno, como les había anticipado al principio del programa en la introducción, vamos a hablar de cómo fue el origen de estas vías que uno hoy las ve ahí sólidas, pero no sabe que se remontan a 1890, 1891. Estamos hablando de las vías del tren Mitre, ramal Mitre, ¿no? Recordemos que el tren Mitre, para los vecinos sabemos diferenciarlo entre el tren Mitre, ramal Tigre, Tren Mitre, Ramal Mitre y Tren Mitre, Ramal León Suárez. Bueno, hoy vamos a hablar justamente del que pasa por acá, por el barrio de Florida, como es el Tren Mitre, Ramal Mitre. Así que para eso le pido a Rodolfo, que es nuestro operador, que ya empieza a mostrar la imagen número 1, porque ahí lo que vamos a ver esto es un mapa de 1809, donde claramente podemos ver un Buenos Aires pequeñito, pero me interesa lo que pueden ver hacia el norte de ese mapa, que dice primero San Isidro y después dice Conchas, y esto tiene una razón de ser. Recordemos que ya en programas pasados hablamos del camino hacia las lomas de San Isidro, y también estuvimos mencionando la palabra Conchas. ¿Por qué? Porque si pasamos a la imagen número 2, en 1810, que es de 1817, ese es un mapa de ese año donde podemos ver justamente este pequeño poblado, algunas casitas nomás y algunas plantaciones, entre el río Tigre, que hoy lo conocemos porque sobre el río Tigre es donde están en la estación fluvial, y el río de las Conchas, que hoy conocemos como río Reconquista. Así que hubo siempre una intención, así como se quería unir por tren con el ferrocarril del oeste a San José de Flores, siempre hubo una intención de empezar a unir los pueblos del norte. Y una vez que ya se había unido al pueblo de Belgrano, el próximo paso era seguir con el tendido ferroviario y llegar hasta, pasando por San Isidro, y finalmente hasta esta localidad que se llamaba de Las Conchas, por aquel entonces. Hoy lo conocemos como Tigre. Así que para 1860... Sí. Ahí en la desembocadura encontraron muchas conchillas porque en algún momento entró el mar hasta ahí. Claro, hubo una ingresión marina. Y de ahí le quedó el nombre. Mira, muy bien, eso no lo sabía. Así que para 1863, un ferrocarril que se llamaba Ferrocarril del Norte, un emprendimiento privado. Recuerden que los orígenes de todos los trenes de la Argentina fueron, si bien hoy en día los vemos como propiedad del Estado, de origen privado, que se llamaba Ferrocarril del Norte, y es el que hoy conocemos como Ramal Mitre, el Tren Mitre, Ramal Tigre. Ese era el Ferrocarril del Norte, que en 1863 inauguró un tramo que iba desde la estación Belgrano, Belgrano C, como la conocemos, la que está ahí cerca del barrio chino, hasta una nueva estación que fue Olivos. Y un año después, apenas en 1864, llegó hasta Tigre. Pero eso es el ramal del que dijimos que pasa allá por el bajo de Vicente López. Vamos a ver cómo se originó el nuevo ramal. O sea, una vez que este ramal ya estaba funcionando, que ya cualquier porteño podía ir desde la ciudad de Buenos Aires hasta la ciudad de Las Conchas, como se conocía en ese entonces, en 1864, obviamente con locomotoras a vapor. Y ahí le pido a Rodolfo que muestre la imagen 3, porque ahí vamos a ver lo que fue la concesión de un nuevo ramal de férreo, que es justamente el que estamos hablando hoy. El origen del tren Mitre, ramal Mitre, es este que voy a empezar a relatar, que es que en 1887 el Congreso Nacional, mediante una ley, autoriza a la compañía Emilio Noguier, a la firma Emilio Noguier y compañía, para construir y explotar una vía férrea que partiría
desde ya la que ya estaba construida, que era la estación Belgrano, no la que mencionamos antes, sino la que conocemos, que está más, digamos, más de Maipú En el hacia, Alto. claro, en el Alto. El Alto está más cerca del Bajo. Exactamente, esa que nosotros conocemos hoy como Belgrano R ya estaba construida. Lo que les otorgaron con esta ley a esta firma Emilio Noguier y compañía era la concesión para poder extender una línea férrea que uniera esta estación de Belgrano R con también el pueblo de Las Conchas en Tigre. Si vemos este mapa, el origen de esta, entre Belgrano R y lo que se conoce como Bartolomé Mitre, que es el ramal que hoy conocemos todos, tenía bastante sentido ese pequeñito ramal porque por ahí no pasaban vías. Pero fíjense que a partir de Bartolomé Mitre se cruza con la vía que ya estaba construida, que es la que hablamos al principio, y de ahí va a ir paralelo por el bajo, o sea, de la barranca hacia abajo. La anterior iba por la barranca hacia arriba, como sigue yendo hoy. Iba a recorrer durante muchos kilómetros hasta llegar al delta. Entonces, lo primero para aprender de esto que les estoy contando, que a mí siempre me llamó la atención, es que cómo puede ser que dos vías férreas recorran en paralelo con distancias tan absurdas como 10 cuadras por momentos, 20 cuadras por otro momento, pero no se apartan mucho más de eso, el mismo recorrido. Y la razón de esto es que fueron ambas emprendimientos privados y obviamente distintos emprendimientos privados, y eso da el origen a una especie de competencia que estas dos empresas tenían la intención de competir para ver, bueno, a ver quién era la que se quedaba con los mejores loteos, ¿no? Así que obviamente también sabemos que no solamente el negocio, más que no solamente... Era el negocio del momento, la concesión de tramos ferroviarios con los lotes alrededor, la generación de mar. A eso iba. Recordemos que estábamos en una época donde, primero, no había ningún tendido férreo, así que era mandar las vías a campo traviesa, obviamente comprarle esas porciones a los dueños, pero además una gran apuesta a lo que era el sector inmobiliario, ¿no? Porque ya sabiendo el que creaba esas líneas férreas, dónde iba a ubicar las estaciones, iba de antemano no solamente comprando el ancho de la vía, del tendido de la vía, sino además varios lotes alrededor, por ejemplo, de la futura estación Saavedra, la futura estación Florida, Mitre, etcétera, como vemos acá, Anchorena, San Isidro R, Punta Chica, etcétera, porque eso era también un gran negocio. Es más, hay mucha gente que habla que este Emilio Noguier, en verdad, él no estaba tan interesado por el negocio del tendido férreo, sino más interesado estaba por el loteo. Y es entonces que nos sorprende, si sabemos esto, si aprendemos esto, si yo les cuento ahora que a tan solo 3 años después que el Congreso Nacional le hubiera otorgado la concesión, esta empresa dice, no doy más, no puedo llegar a construir todo este tramo, voy a poner en venta mi tramo o sea, esta concesión de tren a otra empresa que quiera comprarlo. Lo interesante es que para que una empresa quisiera comprar esto, es que quería rivalizar mucho con la otra línea férrea que hablamos al principio, que se llamaba Ferrocarril del Norte, que es el que conocemos como ramal Tigre, y quería competir mucho con esta. Pero, por suerte, para Noguier, este Ferrocarril del Norte, que era una empresita chica, la había comprado una empresa mucho más grande, que se llamaba Ferrocarril Central Argentino, y por suerte para Noguier, esa empresa era el gran archirrival, el gran competidor
de la línea por donde pasaba justamente la estación Belgrano R, que era el tren, el ferrocarril Buenos Aires Rosario. O sea, vamos de vuelta. Noguier quiso vender esta concesión que él había logrado que el Congreso le apruebe con una ley. Ahora, por suerte para él, la firma, o sea, la empresa ferroviaria que ya estaba ahora, a partir de 1890, teniendo el tren Mitre, ramal Tigre, esa empresa era la archirrival de justamente la empresa que tenía la concesión de la línea sobre la que estaba este ferrocarril en Noguier, que era Belgrano R, y era la empresa Ferrocarril Buenos Aires a Rosario. Entonces, la empresa Ferrocarril Buenos Aires a Rosario dijo: voy a comprar esta concesión de Emilio Noguier, que se llamaba Ferrocarril Pobladores, porque quiero competir con mi competidor Ferrocarril Central Argentino. Y es así que ahí pasamos a la imagen 4, le pido a Rodolfo. Ahí vemos justamente, fíjense, este es un mapa donde todavía aparece Ferrocarril Poblador, ¿sí?, como se lo conoció inicialmente. Es así que el ferrocarril Buenos Aires y Rosario es el que finalmente construye este tendido férreo, que, como para que tengamos una idea, el 1 de febrero de 1891 se habilitó el tramo que todos hoy conocemos, que es este tren Mitre, ramal Mitre, que es desde la estación Belgrano R hasta Bartolomé Mitre. Para el Belgrano ramal. Exacto. Para el 26 de octubre de ese mismo año se habilita el siguiente tramo, Bartolomé Mitre, San Isidro R. Y un año después tan solo el siguiente tramo, que era San Isidro R, San Fernando. Para 1896 se terminó llegando hasta Tigre. La idea original, y esto es también algo muy interesante, era que ustedes vieron que cuando les mostré el mapa inicialmente era el arroyo Tigre o río Tigre y el río de las Conchas. Entre esos dos ríos es donde estaba el antiguo poblado de las Conchas. Bueno, hasta ahí quería llegar este tren de la idea de Emilio Noguier, que ahora ya la había vendido, pero eso ya implicaba un gran gasto, así que la estación anterior a la terminal que iba a ser Las Conchas, que era Tigre, terminó siendo la estación terminal Tigre. Así que ahora le pido a Rodolfo que en la imagen 5 empiece a mostrar, porque les voy a empezar a mostrar lo que eran los afiches de la época, donde, fíjense qué interesante, que hablaba de fijar su residencia en los pueblos del norte. Me encanta esta idea de, fíjense que ya habla del ferrocarril central argentino esto, ahora les voy a contar un ratito por qué, pero lo interesante es que para esa época, que era 1920, 1910, todos nosotros, o sea, todos los que vivimos en estos pueblos, que ahora son ciudades y estamos dentro del AMBA, se nos mencionaba como pueblos, ¿no? O sea, el pueblo de Florida, el pueblo de Belgrano, obviamente, y el pueblo de Olivos, etcétera. Así que acá el Ferrocarril Central Argentino, que recuerden era el archirrival del ferrocarril Buenos Aires-Rosario, terminó fusionándose esas dos empresas al final, porque eran de capitales ingleses, se terminaron fusionando, y ahí es donde se empezaron a llamar Ferrocarril Central Argentino, el mismo nombre que tenía el ramal Tigre anteriormente. Y bueno, esto está muy relacionado a lo que veníamos hablando ya en programas anteriores, que de acuerdo a si yo les cuento que la evolución poblacional del partido de Vicente López fue la siguiente: en 1914, 12.000 habitantes en el partido de Vicente López, y para 1960, 250.000 habitantes. Claramente había un gran interés por las líneas férreas y la gente que la usara, y obviamente la empezó a usar porque se empezaron a venir a vivir para estos lados.
En la imagen 6, ahí van a ver otro afiche que habla también de la Riviera del Plata. He escuchado por ahí anécdotas donde es muy interesante esto, que este tren, si bien era bastante usado, hablemos en términos de presente, el ramal Tigre y el ramal Mitre, como decíamos, siempre estuvieron compitiendo. Ahora, el ramal Tigre siempre por lejos fue el que tuvo mayor cantidad de público, pasajeros, que lo usaban. Pero este ramal Mitre, como después iba todo por el bajo, allá por la estación Anchorena, San Isidro R, etcétera, lo increíble era que nuestro ramal Mitre, que pasa por el barrio de Florida, tenía muchos más pasajeros que el ferrocarril del ramal Tigre, solamente cuando los fines de semana, porque la gente se iba a los balnearios, obviamente los fines de semana, especialmente de verano, se quedaba bañándose, y he escuchado relatos ahí mientras estudiaba para esta semana de gente que se quedaba como hasta las 2, 3 de la mañana ahí en esas aguas del Río de la Plata, en todos esos balnearios, y para ir ahí usaba este tren, el ramal Mitre especialmente. Que nunca se inundaba también. Claro. Porque, ¿sabes que yo me acuerdo muy chica que mi abuelo, que era ferroviario, me ha llevado en ese tren del Bajo, ahí por Anchorena, cuando había una inundación que llegaba hasta las vías del tren? Pero nunca se inundaba porque los ingleses estudiaron bien la cota de las aguas, hasta dónde podían llegar. Entonces a las vías nunca las pasa el tren. Pero me acuerdo, me quedó esa imagen. Fíjense que ahí en la imagen 7 lo que vamos a ver es los trenes como eran originalmente, a locomotora, y ahí fíjense que está saliendo de la estación de Retiro. Y fíjense que en la imagen 8 ya está hablando en 1931 de que todos los trenes del ferrocarril central argentino, en la imagen 8, ya están electrificados. Así que imagínense que estos trenes que inicialmente eran a vapor, ya para 1931 todo el tramado del ferrocarril central argentino ya era eléctrico. Sin embargo, el ramal Tigre ya desde 1916, o sea, estamos hablando de, fíjense, casi ya más de 100 años que es eléctrico, ¿no? El primer ramal en la Argentina, y me parece que en toda Sudamérica, el primer ramal que se electrificó fue el del Bajo. Muy bien, exacto. Y fíjense que estos números creo que justificaban que lo electrifiquen, porque si decimos que en 1916 anualmente movía 5 millones de pasajeros, en 1930 movía 20 millones de pasajeros anuales. Me sorprendió ese dato, el ramal Tigre, que recordemos siempre tuvo, a lo largo de su historia siempre tuvo, si lo comparábamos con el ramal Mitre, tuvo de 2 a 4 veces mejores frecuencias. Los que conocemos el ramal Mitre, que lo tomamos seguido, siempre lamentamos la poca frecuencia que tiene. Bueno, la sigue teniendo, Esteban. Exactamente, el ramal Tigre se llega más rápido a Retiro. Totalmente. Fíjense ahora en la imagen 9, porque esta cuestión de esta competencia donde iban las líneas muy pegaditas a partir de la estación Borges. Bueno, justamente como el origen había sido empresas privadas y se habían puesto a competir entre ellas, ahora cuando la empresa era una misma y encima ahora estatal, porque recordemos que en el 48 Perón estatiza los trenes, es que en 1961 se decide que como el Estado era el dueño de ambos ramales, dice, no, momento, ya no se justifica que existan los dos ramales, nos vamos a quedar con el que siempre funcionó mejor, que como decíamos, ahí como decía Margarita, es el ramal Tigre actual, y anularon desde la estación Borges hasta la estación Tigre, allá en el Delta, anularon ese tramo. Y ahí en la imagen 9 podemos ver cómo a partir de 1961, en este caso la estación Anchorena, así quedaron todas las estaciones de tren. Es gracioso porque
esta es una imagen que uno ve hoy, por ejemplo, no sé, tal vez en Ramallo, en una localidad un poco más lejana, ¿no? Bueno, estuvieron así durante muchos años. Recordemos que después esto se volvió a rearmar en la década del 90 con el Tren de la Costa, este ramal, pero los llevo a esta última imagen, Rodolfo, la imagen 10, porque ahí me encantó esa imagen donde vemos un tren cruzando, algo que yo no he visto nunca, a ver si alguna tal vez lo vio, el tren cruzando por la avenida Maipú, que hoy dice, hoy uno dice, ¿cómo puede cruzar un tren por la avenida Maipú? Bueno, claro. Lo interesante de esta historia, que justamente cruzaba antes que lo anularan, es que en 1911 hubo un intento de tirar una línea de tranvías desde la ciudad de Buenos Aires hasta Tigre, todo recorriendo el camino de Santa Fe, ¿sí? Cabildo, Avenida Maipú, Santa Fe después, Centenario, etcétera. Pero cuando llegaron a esta zona de las vías del tren Mitre, ramal Mitre, la empresa que en ese momento tenía la concesión, que era Ferrocarril Central Argentino, le dijo al tranvía, no, es muy peligroso que ustedes hagan un paso a nivel, la única forma que podrían llegar a aceptar, podremos llegar que crucen es por un puente. Y entonces obligaron a que esta empresa de tranvía tuviera que hacer un puente. Obviamente eso era muy costoso y eso nunca se hizo, pero me gusta imaginar cómo hubiera sido, ¿no?, la historia si hubiera habido además compitiendo, obviamente esto lo hizo la empresa Ferrocarril Central Argentino para que no le compitan a ellos que iban también al Tigre. ¿Cómo hubiera sido la historia si este tranvía hubiera funcionado todo por la avenida Maipú? Y es más, ¿cómo hubiera sido la historia si hubiera sido tan famoso la línea 60, ¿no?, de colectivo? También influyó en el corte de ese ramal. Ajá. También influyó la cerquita, sí. Claro. Fíjense, y como último regalo, porque ya estamos en hora, la imagen 11 y 12, a ver si reconocen esa estación, una foto de 1980. A ver, no sé, fíjense. La estación de Florida. No. Eso, fíjense, ahí está, muy bien, Margarita. Están en Florida, si son los monoblocks. Exactamente, y ahora una foto en la 12 que tenemos mirando hacia el sentido Retiro, y me sorprendió la cantidad de árboles que había en la estación, que preciosos, ¿no? Fíjense, eso parece 1980 y parece una imagen de un pueblo hoy en día, ¿no? Que me encantaron esas dos fotos de 1980. Bueno, espero que se haya entendido un poco esta historia, que hay que escribirla. Yo me anoté acá machete, no sé si quedó del todo claro, pero con el cambio de dueños. Por lo menos, si el que quiere servir más, es un disparador que ya te da unas pautas para